Estimados estudiantes, feliz día. Continuando con el tema de la cinética, hoy vamos a hablar sobre la ecuación de velocidad. Es una ecuación que nos va a relacionar la concentración de los reactivos que constituyen a una reacción química con la velocidad de reacción. Se puede determinar experimentalmente que en una reacción química, en la medida que aumenta la concentración de los reactivos, también va a aumentar la velocidad de reacción y vamos a ver cuál es la expresión que nos describe este comportamiento. Imaginemos que inicialmente tenemos dos reacciones químicas que se están llevando en paralelo bajo dos condiciones distintas. ¿Cuáles serían estas condiciones? Bueno, que una reacción química se estaría realizando en un balón de reacción con concentración menor en comparación a los componentes de la reacción 2. Siendo así, ¿qué deberíamos esperar para que tenga lugar esta reacción química? Vamos a recordar que una de las condiciones es que las moléculas de reactantes deben chocar entre sí. La otra condición es que si la concentración de reactante es mayor, la probabilidad de que choquen las moléculas va a ser mucho mayor. O sea, esto también va a aumentar la posibilidad de que hayan más moléculas con energía cinética necesaria para que tenga lugar la reacción química. ¿Y cómo va a afectar esto a la velocidad? Pues muy bien, si nosotros tenemos una reacción en la cual la reacción 1 los reactantes están en menor concentración en comparación a las dos, entonces esperaríamos también que la velocidad de reacción sea distinta. En este sentido, esperaríamos que la velocidad de reacción de 1 sea menor a la velocidad de reacción 2. Pero tenemos una expresión matemática que nos va a ayudar a relacionar todos los conceptos que están relacionados con concentración de las especies y otros parámetros importantes. Y a ella la vamos a llamar ecuación de velocidad, que es esta que está acá. Esa ecuación de velocidad parte de la ley de velocidad. Vamos a ver qué dice la ley de velocidad. Esta expresa la relación de la velocidad de una reacción con la constante de velocidad y la concentración de los reactivos elevados a una potencia. Vamos a basarnos nuevamente en una reacción genérica como la que vemos a continuación. Recuerden que las letras minúsculas corresponderían a la estequiometría de las especies que presentan o que están ocupando o desarrollándose en el proceso químico. Y las letras mayúsculas serían los reactantes y los productos de la reacción química que vamos a estudiar. ¿Quiénes acompañan a esa ecuación de la velocidad? Tenemos inicialmente la velocidad, que la podemos escribir como v minúscula, y es la velocidad instantánea, la que ya explicamos anteriormente. Y esa va a tener unidades de mol sobre litro por segundo, o lo que es lo mismo, molaridad sobre segundo. También vamos a tener una constante, y esta constante es la constante de velocidad. Va a depender de la reacción química y de la temperatura. Se llama constante de velocidad, y cuanto mayor es su valor, mayor va a ser también el valor de la velocidad de reacción, porque son proporcionales, ¿ok? Luego tenemos las concentraciones de las especies que están involucradas en el proceso químico, en este caso vemos a los reactantes, elevados a un coeficiente determinado. Ese coeficiente está relacionado con lo que vamos a llamar el orden de la reacción en función de una especie determinada. Es decir, X sería el orden de la reacción respecto a A y Y sería el orden de la reacción con respecto a B. La reacción o el orden de la reacción global va a ser la suma de X más Y. Con este mismo ejemplo genérico vamos a ver cómo podemos expresar con nuestras palabras el orden de una reacción respecto a los componentes de la misma. Entonces imaginemos que ahora en lugar de tener X y Y vamos a ponerle valor, vamos a suponer que X igual a 1 y Y es igual a 2. Si es así, nosotros podemos decir que se lee como la velocidad de la reacción es de orden 1 con respecto a la especie A y la velocidad de la reacción es de orden 2 con respecto a la especie B. El orden global de la reacción va a venir dada por la suma de X más Y. Por lo tanto, si X es 1 y Y es igual a 2, la suma de las dos nos dan 3. Y si nos da 3, diríamos que el orden global de la reacción es 3 porque se define como la suma de los órdenes parciales de cada uno de los reactivos que constituyen a la reacción química. Ahora vamos a ver un ejemplo real. Como reacción química vamos a emplear una en la cual tiene lugar la reacción química entre el monóxido de carbono
y el dióxido de nitrógeno para obtener dióxido de carbono y monóxido de nitrógeno. La reacción de velocidad viene acompañada de una ecuación de velocidad y ella va a ser igual a la constante de velocidad por la concentración del monóxido de carbono elevado a un coeficiente, que en este caso es 0, y el dióxido de nitrógeno elevado a otro coeficiente distinto, que en este caso es 2. Esos dos coeficientes solamente los podemos determinar de forma experimental. No hay forma de que lo podamos experimentar de otra manera, que lo podamos determinar de otra manera que no sea por la vía experimental. Recordemos que todas aquellas especies elevadas a la 0 es igual a 1. Por eso es que en la ecuación de velocidad real no debe aparecer el monóxido de carbono. En otras palabras, lo podríamos escribir como la velocidad igual a K por la concentración del dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado. Esto se puede interpretar como que la velocidad de la reacción depende únicamente de una de las especies. Esto implica que el monóxido de carbono no va a aparecer en la ecuación de velocidad. En otras palabras, un reactivo de orden 0 implica que su concentración no afecta a la velocidad de reacción. Es decir, que el único que la va a afectar en este caso sería el dióxido de nitrógeno. Entonces, la reacción es de orden 0 con respecto al monóxido de carbono y no aparece en la ecuación de velocidad, y es de orden 2 respecto al dióxido de nitrógeno. La constante de velocidad K va a depender del orden global de la reacción química, que en este caso sería 2. Por eso, su unidad va a depender del orden de la reacción química. Si despejamos K de la ecuación de velocidad, veremos más adelante que vamos a obtener las unidades correspondientes de esa especie en la ecuación de velocidad. Vamos a hablar ahora sobre las unidades que acompañan a la constante K. Dependiendo del orden de la reacción, esta va a venir acompañada de ciertas unidades y esas las podemos desarrollar según la siguiente ecuación. Vamos a hacer un análisis de la ecuación de velocidad. Lo primero que debemos recordar es que toda aquella especie elevada a la 0 va a ser igual a 1 y que la velocidad aquí es igual, va a ser igual a la molaridad sobre segundo. Por eso podríamos entonces evadir o sustituir la concentración de A por 1, quedándonos que K va a ser igual a ¿qué? A la molaridad entre las unidades de tiempo, que en este caso son segundos. De esta manera tenemos que para una reacción de orden 0, la constante de velocidad va a tener unidades de molaridad sobre segundo, lo que sería igual a moles sobre litros por segundo. Los invito a que hagan este mismo ejercicio para reacciones de tipo de primer orden y reacciones de segundo orden y demuestren que estas concentraciones, mejor dicho, que estas unidades que acompañan a cada una de estos procesos o reacciones químicas, pues tienen las unidades que les muestro en la tabla adyacente. Otro parámetro importante que nosotros podemos evaluar en la velocidad de reacción tiene que ver con el tiempo de vida media. Tal y como dice esta lámina, el tiempo de vida media es el tiempo que le toma a una especie en una reacción para alcanzar la mitad de su concentración. En otras palabras, lo podríamos representar como la concentración, en este caso de la especie A, en el tiempo tau, por eso lo vamos a definir o lo vamos a representar por la letra tau, va a ser igual a la concentración inicial de la especie A entre 2. Si nosotros sustituimos ahora este término dentro de la ecuación de velocidad, vamos a obtener como conclusión o como resultado final que tau va a ser igual al tiempo de vida media. Y a su vez, este va a ser igual a la concentración media de la concentración inicial de la especie de interés multiplicado por 1 sobre la constante de velocidad. Por lo tanto, también va a tener unidades de tiempo este tiempo de vida media. Vamos a ver en el próximo cuadro cómo podemos resumir toda esta información. En esta tabla podemos encontrar un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora relativo a la cinética. En el primer renglón se encuentra el orden de la reacción seguido de la ley de velocidad. Después tenemos la ecuación concentración-tiempo, también conocida como velocidad integrada, y el tiempo de vida media. La primera, que tiene que ver con una reacción de orden 0, la hemos estudiado. El resto queda para ustedes que hagan las deducciones necesarias para que entiendan cómo se obtienen esas expresiones. En un apartado aparte voy a explicar cómo se puede deducir
la ecuación concentración-tiempo, también conocida como velocidad integrada, para una reacción de orden cero. Feliz día para todos, se les aprecia enormemente.